Buenas noches. Bienvenidos a este encuentro con la editorial Graphic Classics. Esta noche es muy especial y este encuentro también porque presentamos una edición de Las Mil y Una Noches, 7 noches más, donde hay relatos de 7 mujeres. Esta noche nos acompañan dos de esas mujeres escritoras, Amparo Montejano y Lola Robles, y quien va a dirigir este encuentro, nuestro querido amigo y colaborador Pedro Angosto. Os presento a Amparo Montejano, es escritora y editora de ficción weird y directora de la revista plataforma web Círculo de Lovecraft, destinada a la difusión gratuita y activa de la literatura de género. Se declara una enamorada de la narrativa corta. Tanto es así que en diciembre de 2021 publicó su primera antología de cuentos, Profanación, Cuentos Macabros, con Luz Negra Ediciones. Igualmente ha participado con sus relatos en múltiples antologías, como Clark Ashton Smith, Cuentos de extrañeza, locura y misterio, Salvajes años 20 e Hijos de la Fundación, entre otros. Es finalista del segundo premio Ripley en 2018, en Visiones 2019 y en Todos los demás planetas en 2022. Es miembro del equipo organizador del Día del Tentáculo. Lola Robles es licenciada en Filología Hispánica, escritora y activista feminista. Ha publicado varias novelas de ciencia ficción, entre ellas El Informe Monteverde con Crononauta en 2018. En el campo de la investigación literaria se ha especializado en autoras españolas de ciencia ficción y fantásticas, feminismos y teoría queer. Su ensayo En regiones extrañas, un mapa de la ciencia ficción, lo fantástico y lo maravilloso, fue publicado por Cazador de Ratas en 2018 y obtuvo el premio Ignotus al mejor libro de ensayo. Junto a Teresa López Pelliza ha sido seleccionadora y editora literaria de la antología histórica de escritoras españolas de ciencia ficción en 2 volúmenes, Distópicas y Poshumanas, publicada por Eolas en 2019. Desde 2006 imparte el taller Fantásticas de lectura y debate sobre géneros no realistas. Y Pedro Angosto, nuestro conductor de hoy, es licenciado en Filología, especialista en neoplatonismo y tradición hermética, estudioso de mitología, literatura y la relación de estas con las mencionadas tendencias de pensamiento espiritual. Pueden encontrar sus reflexiones al respecto dentro de las publicaciones de la editorial Graphic Classics y en los congresos universitarios de mitología y Sui Generis Madrid de la Complutense. En su blog Hombre de Bronce y en sus redes sociales ejerce como comentarista y difusor de cultura popular, cine, literatura, cómics, series, labor en la que lleva inmerso 35 años. Tras todo ese tiempo leyendo y coleccionando cómics, ha realizado todo tipo de labores en ese campo, de fancinero a guionista, pasando por la organización de eventos u orientación de decenas de artistas, muchos de los cuales han triunfado en el mercado del cómic americano. Para su sorpresa, actualmente ha regresado a guionizar para el sello americano Big Bang Comics. Son unos cómics que parecen haber gozado del beneplácito de la crítica, pero que sobre todo son un placer de crear y producir junto a sus colaboradores. Su visión sobre los cómics americanos puede encontrarse en el reciente Superhéroes, una historia del cómic americano, publicada este año por Archivo Pola. Bueno, y ya sin mayor dilación, aquí están nuestros invitados. Bienvenidos a Sui Generis Madrid. Un placer tenerlos aquí. Muy buenas tardes, March, y muchísimas gracias por dar a Graphic Classics y a mí y a nuestras autoras la oportunidad de colaborar con vosotros y alcanzar a vuestros seguidores, que son muchos y buenos. Y es algo que ahora que pasada la pandemia, pues Graphic Classics se ha reactivado con un nuevo plan y nuevas fuerzas, pues intentamos perseguir, ¿no? Tramar contacto, colaboración con cuanta entidad cultural nos acoja y tengamos tanto en común como tenemos con Sui Generis. Pues un placer para nosotros teneros aquí, de verdad. Bienvenidos y yo os dejo, señoras, en compañía de este señor que os va a preguntar muchísimas cosas, porque ya sabéis, lo hemos hablado fuera de estudio, que pregunta mucho. Gracias.
Muy bien, es verdad. Me toca preguntar. Bueno, vamos a presentarles primero a los espectadores, ¿no? Nuestra nueva publicación, un libro de relatos de la nueva línea Graphic Libros, que se titula Las mil y una noches, 7 noches más. Es un libro de 7 relatos escritos por 7 autoras españolas. Aparte de Amparo y Lola, está Pilar Pedraza, Marta Sanz, Natalia Carrero y Alicia de la Fuente y Elisa Macauslan. Y luego es un libro de relatos bellísimamente ilustrado por, son 5 ilustradores, si no me equivoco, a ver, Adrià Godià, Federico del Barrio, Judith Morales, Zulia Vicente y Charles Kaum, Carlos Uriondo, además nuestro queridísimo editor o director de Graphic Classic. Y antes de meternos en el libro, me vais a permitir que para los que no conocen Graphic Classic, vosotras sí, aunque sea un poquito, pues cuente un poco qué es a lo que nos hemos estado dedicando, ¿no? Ya lleva unos 6 o 7 años Graphic Classic editando una serie de monográficos que abarcan clásicos de la literatura desde diferentes puntos de vista teóricos, con artículos de estudio, ensayos sobre grandes obras, como por ejemplo Moby Dick, La isla del tesoro, 2 monográficos así de gordos de Julio Verne, el quinto fue H.G. Wells, la obra, el sexto Lovecraft y los mitos de Chulu, y este último ha sido Las mil y una noches, un estudio de esa gran obra literaria que ha dado luego lugar a este nuevo volumen, digamos, compañero, ¿no? Que hace juego para que no haya solo teoría y escrita por algunos de los mejores especialistas en cada uno de los autores en España, sino también ficción. Para empezar, Amparo, ¿A mí? cuéntanos porque sé yo de muy buena fuente. ¿Qué te parece Graphic Classic en su conjunto y ese número de las mil y una noches? A ver, ¿qué te voy a decir yo? Es una maravilla, o sea, Por ahí vas bien, no, sigue. es que es una maravilla, no, pero en serio, no es el típico tópico. Son monográficos increíbles, hechos con una calidad artística, o sea, ya no solamente los escritores que lo conforman, ¿no? Que son grandes plumas, indudablemente, sino que luego todo detalle, o sea, no solamente para los amantes de la literatura, estos libros son verdaderos deleites, deleite para los sentidos, sino que luego para los amantes del arte en general son libros hipervisuales, no sé, o sea, son verdaderas joyas, o sea, son verdaderas joyas. Y luego es ese reencontrarte, ¿no? Con estos clásicos de alguna manera de la literatura que constituyen, pues, indudablemente, pues nuestra base, ¿no? Muchas veces la base de nuestro imaginario, ¿no? Pues, nuestra base literaria, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué yo decir? Que es una maravilla. Antes de que se me olvide, porque aquí se ve muy mal el libro, pero tienen todos los volúmenes en una página, bueno, primero en la web de la editorial, luego nos pueden contactar por las diferentes redes sociales y además en YouTube tienen un canal donde pueden ver unos pasapáginas que van repasando todos los números y todas las colaboraciones. Porque además de los artículos, que a lo mejor a alguien pues le pueden resultar más o menos pesados
pero bueno, siempre hay algo que aprender, ¿verdad? Lo estabas diciendo. Siempre. Porque todos hemos leído esas obras, pero Pero no le no. hemos sacado el jugo hasta ese punto, ¿no? Las hemos leído desde nuestro punto de vista de profano. Y ya Claro. está, es simplemente, pues eso, una lectura de deleite, de disfrute, pero no hemos sabido sacar esas conclusiones como esta gente que sí, efectivamente, son estudiosos de estas obras de arte, de la literatura, de la literatura universal, ¿no? Entonces, claro que se aprende muchísimo, son monográficos increíbles. A ver si algún día hago uno de estos yo. Otro de Lovecraft tenemos que hacer. Bueno, no nos vamos a divagar, ¿no? Pero bueno, quería terminar de decir que, como ha dicho Amparo, los monográficos recopilan todos y cada uno de los grandes ilustradores de esas obras a lo largo de la historia, y luego hay parte dedicada también a otras expresiones visuales como son los cómics, como es el cine, todo lo que esas 7 obras hasta el momento y otros que tenemos ya en cartera en breve, pues han influenciado en nuestra cultura. Como ella dice, ese puñado de libros, que son muchos más que no hemos alcanzado aún, pero los que hemos tratado, pues son fundamentales, y comprenderlos y llegar al fondo y descubrir cómo se crearon, y da para mucho. Ahora que estoy hablando de eso. Lola, estamos aquí. Sí, hola. Hablaba yo de... Tú no sé si llegaste a tener el especial de las 1001 noches, porque sé que adquiriste... Sí, lo tengo. No, sino que contar tu impresión de la lectura. Vamos a ver, a mí vuestros ejemplares, o sea, si me preguntas por eso, que creo que es lo primero que a mí me gustaría... El conjunto de la empresa. El conjunto de la empresa. Yo os vi los libros directamente cuando hicisteis una presentación en la Guindalera, en el Espacio Social Atenea, y la verdad es que a mí me han encantado porque me retrotraen a mis primeras lecturas, que fueron tebeos. No es lo mismo, o sea, esto es un libro ilustrado, pero a mí me retrotrajo, ya digo, me devolvió a esa época en que para mí la literatura era una maravilla, o sea, era acceder como a un universo de fábula. Y entonces, cuando veo vuestros libros, es que me recuerdan ese momento, ¿no? De esa emoción que yo tenía cuando empezaba a leer mis tebeos y mis cómics y me iniciaba en la lectura. Qué bien contado. Ciertamente tiene mucho de eso, ¿no? Porque como yo particularmente no, he llegado bastante tarde a todas estas obras clásicas, pero conforme las leo ahora, sobre todo ya ayudado por estos volúmenes, pues las he comprendido de una manera absolutamente diferente, ¿no? Y en ese sentido tiene mucho de ese descubrimiento de las primeras lecturas, ¿no? Y bien, vamos a pasar, para que no se nos vaya el tiempo, como dice March, y hablamos de 7 noches más, 7 relatos al modo, en ocasiones, de las 1001 noches, como es el de Amparo, o que de alguna manera reimaginan la figura de Sherezade, ¿no? Ahora, como le tocaba a Amparo, a mí otra vez, es que no estamos más, es que siempre me toca la primera. Como yo a hablar más, se nos va todo el público. Amparo, tienes que ser tú. Bueno, cuando te lo propusieron, ¿cómo eligiste el tipo de relato y de enfoque que ibas a darle al tuyo? A ver, yo quería hacer algo yo quería hacer un relato que pudiera estar perfectamente incrustado, digámoslo así, engarzado dentro de las historias que se engarzan en sí en el volumen de las 1001 noches. O sea, yo tenía muy claro que quería darle ese toque de cuento medieval, ese toque de narración medieval. O sea, era lo que yo buscaba. Entonces, quería... realmente en el libro de Graphic Classic, en 7 noches más, se me ha encuadrado en la noche 1005. Y yo tengo que decir que mi relato, es cierto que
quise encuadrarlo. O sea, yo quise realmente fíjate, yo con esa osadía que a veces me caracteriza, yo quería que si alguien no había leído Las Mil y Una Noches, este relato pudiera engarzarse dentro del relato de Las Mil y Una Noches. O sea, quiero decir, con el mismo tono, el lenguaje parecido, las mismas fórmulas reiterativas, el mismo engarce de historia contada dentro de otra misma historia, contada con otra misma historia, con un personaje muy potente, para mí muy potente, y que indudablemente, lo aborda igualmente lo que es el Corán. Quiero decir que tenía que ser algo muy oriental. Bueno, vamos a decirlo, si me permites, sí. que está protagonizado ni más ni menos que por el rey Salomón. Sí. En la tradición musulmana, pues fue el único que con su sabiduría conseguía controlar a los genios de la lámpara, los Jinn, ¿no? Que yo creo que aparecen, pues, para mí en los mejores o en los más mitológicos. Yo tenía bastantes relatos de Las Mil y Una Noches. De todas maneras, para que no se me olvide, y ahora si quieres continúo, este relato, independientemente de que yo quería engarzarlo, ¿no? Que pudiera perfectamente leerse de tirada como otro relato más de Las Mil y Una Noches, con ese orientalismo, con esa descripción de detalles, con ese léxico también, ¿no? Más arcaico, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, no es un relato en el que ella, Sherezade en este caso, por supuesto, que es la protagonista narradora, ¿no? No lo narra una noche más. O sea, este relato realmente es un relato que se produce en el interludio diurno, en el interludio de un día, entre la tercera y la cuarta noche. Es en el momento en el que el sultán Shahriar se marcha a despachar con sus visires y sus cosas. La hermana de Sherezade duerme en su regazo, Dorociada duerme en su regazo. Entonces es cuando ella empieza a evocar, surge lo que es la luz del día, evidentemente, y ella empieza a evocar una historia que escucha, y aquí me gustó engarzarlo, que tuve la suerte de que una personita como tú me ayudó y me dijo, sería bueno que de alguna manera lo engarzaras, ¿no? con los mitos de Chulu, y entonces, bueno, pues ella rememora de alguna forma y narra para sí misma una historia que escuchó de un árabe loco, Abdul Azaret, una vez que estaba paseando con su nodriza, con su aya, y ella rememora la historia de este gran rey bíblico que es Suleimán, ¿no? Entonces ella empieza a describir de alguna manera, Pero no hagas más spoiler, que se lo compren. Claro, ella empieza a describir la historia de Suleimán, o sea, desde Suleimán, que la gente se lo compre, pero que fue el gran arquitecto, digamos así, del templo, del primer gran templo de Israel, ¿no? Y cómo ese personaje, que era un rey, ¿no? De gran sabiduría, ¿no? Al que Yahvé le había dado, bueno, pues el don se decía, pues eso, que Suleimán dominaba las tormentas, tenía la capacidad de dominar los 4 elementos, podía hablar con los pájaros, con los diferentes animales de la tierra. Y luego otra particularidad que tenía, en base también a una cantidad porque él era él empezó, de alguna manera, se degeneró, ¿no? Entonces todo esto se va narrando. Él se degeneró, empezó a estudiar artes oscuras, digamos así. Por ahí tenemos el Legemoto Clavicula Salomonis. O sea, yo hice una cosa que luego, hablándolo con Carlos Uriondo, nuestro editor, si me enrollo, por favor, dímelo, Pedro. No te preocupes. Pero como decía María Teresa Mascampos, amiga, vaya terminando. Bueno, pues de alguna manera en acoger la historia, digamos así, de Salomón como tal, la historia bíblica, ¿no? Lo que tiene mucho de leyenda, ¿no? De Salomón, cómo construye el templo de Israel, por qué utiliza a los Sayatin, ¿no? O a los demonios, cómo los doblega. Y luego, bueno, esa degeneración que también se cuenta en Reyes, por ejemplo, en el libro de Reyes del Antiguo Testamento, en el que se dice que, bueno, que él empezó a adorar a otros dioses, a construir templos para otros dioses. Y ahí igualmente lo vuelvo a enlazar
pues con los mitos de Chulu, ¿no? Bueno, pues con un dios que es el desollado, que es un avatar de Nyarlathotep. Y bueno, y no quiero contar más porque... No, si es que ya no hay más, Amparo, si has hablado más de lo que sale en el relato. No, pero a ver, es que es un relato que tiene mucha amiga, ¿eh? Es un relato Es verdad, no, hablando en serio, hay que ver lo bien documentado que está y cómo unes todos los diferentes aspectos. Y sobre eso que has estado contando, quería añadir que precisamente yo sugerí los mitos de Chulo porque tú eres la fan número 1 y yo el número 2. Pero también porque, como por si no lo saben, ¿no? Pero Lovecraft era el fan número 1 de las 1001 noches, de las que sale su alter ego, uno de ellos, porque tiene muchos, Abdul al-Hartred, y el momento famoso en el que a Al-Hartred se dice que se lo traga algo invisible, ¿no? Eso que se lo traga es un genio que vive en ese mundo invisible y de cuya mitología, por cierto, ya que no lo ha dicho Amparo, que no me hace publicidad, lo digo yo, pues escribo en el número de las 1001 noches sobre todas las historias de los genios y la mitología que hay. Perdona, y lo que comentas, en el Necronomicon, o sea, en la versión árabe, por ejemplo, hay una cosa que se llama... traté de unirlo todo. Hice ahí un popurrí entre la Biblia, el Corán, los mitos. Y hay una cosa en el Necronomicon, en la versión árabe, que es el polvo de Suleimán. Y es una especie de fórmulas mágicas que a las criaturas menores de los mitos las puede ahuyentar. Incluso, o sea, por eso digo que, bueno, que es un relato con mucha amiga, pero creo que es... A ver, lo he escrito yo tengo que... Teníamos que haber puesto más notas para explicarlo. Más notas todavía. A ver, yo sé que tengo 50 y tantas notas, 56 creo que son... y creo que en un relato a lo mejor no guardan esa estética, pero indudablemente creo que están justificadas porque hay muchísimas alusiones a los textos sagrados, hay muchísimas alusiones a proverbios, a los libros que de alguna manera se consideran escritos por el propio Salomón. Entonces, claro, me pareció importante que a medida que se va desarrollando la narración, él va introduciendo esas citas que sí están escritas en esos libros canónicos. Y entonces me pareció importante porque creo que es bonito, ¿no? Porque de alguna manera estás utilizando textos que están ahí, que tienen un cierto peso histórico, entre comillas, y bueno, y estás engarzándolo con una historia totalmente inventada, ¿no? Vamos, Amparo, vamos a preguntarle a Lola, que se nos está ahí saliendo de la pantalla. Háblanos tú. Hola, sí. No, estamos aquí en la cámara, Lola. Sí. Que decía yo que tu enfoque, sin embargo, es muy diferente, ¿no? Tú coges a Sherezade como la figura de narración y nos das un relato actual y con un poco de tinte de ciencia ficción, ¿no? Me parece a mí. Coméntanos. Sí, un poco futurista. Sería un futuro no muy lejano, porque yo creo que en poco tiempo eso ya puede existir. O sea, es una Sherezade virtual, una lectora virtual para un lector ciego. Y hablando de Sherezade, porque este libro yo creo que lo han movido mucho, ¿no? Para reivindicar la figura de la mujer. Ahora ha sido la semana de la mujer o es el mes de la mujer, ¿no? Y si podías hablar un poco a ese respecto, ¿qué te parece Sherezade, digamos, como feminista antigua? ¿Podría decirse eso? Bueno, claro, es un personaje femenino muy emblemático porque es la narradora por excelencia, que además narra para salvar su vida. Entonces, aparte de la situación en la que está ella, su vida depende de la decisión de su señor, y para poder salvarse va contando los cuentos. Nos permite ver ese vínculo que hay entre mujeres y narradoras, hilanderas, tejedoras, arañas que tejen una telaraña,
las mujeres que se reunían para coser y para cantar y contar. O sea, es una tradición antiquísima la de Sherezade, ¿no? Es un personaje además mítico y el poder también de la propia literatura, ¿no? Porque ahí se ve claramente que la literatura tiene un poder, que es el poder de conservar la vida. A mí es un personaje que nos encanta. Yo creo que a cualquiera que le guste la literatura le encanta el personaje de Sherezade porque es la narradora oral por excelencia. Ciertamente a muchos nos la salva o nos la larga mientras que estamos entretenidos leyendo. Y hablando de, porque lo especial del libro de relatos, vosotras dos habéis colaborado en multitud de libros, pero este tiene la especialidad de que está ilustrado con capitulares de cada relato. Y ¿qué os ha parecido gráficamente el libro en el conjunto y a vuestros relatos en particular, el ilustrador que os ha tocado? Bueno, a mí me ha encantado, además lo estaba volviendo a mirar ahora porque las imágenes que elige me parecen muy apropiadas. Lo que pasa es que ahí sí que no quiero hacer spoiler porque es que merece la pena verlo. Pero además te quería preguntar, cuando dice que ilustra Graphic Classic, pero Graphic Classics son una serie de ilustradores. Ese es Charles Cowan. Carlos Uriondo. Es que es muy humilde. Pero está bien yo ser lo voy humilde. Desenmascarando a cada ocasión. Bueno, pues vamos a aprovechar para desenmascararlo porque merece la pena decir que Claro, a mí es Carlos Uriondo. Sí. Hombre, todos, por supuesto, los que hay en ese libro, pero yo que, pues como he trabajado ya con él en varios volúmenes, en el de Las Mil y Una Noches hay un montón de su trabajo, el de Lovecraft prácticamente se lo hizo él enterito, con una visión de los dioses y demás, y de todo, porque tiene una versatilidad que el otro día decía yo en la última presentación, ¿no? Que debe tener por ahí negros que son los que le hacen los dibujos, porque parecen 20 personas distintas, 20 artistas. Amparo, tu relato y los dibujos. A ver, yo sabía que... Yo esperaba mucho. A ver, quiero decir, a ver que me explique. Quiero decir que mis expectativas de la edición eran muy altas, porque, bueno, pues por la trayectoria indudablemente de Graphic Classic. Muy bien. Pero he de decir, permíteme que me superaron, pero con creces, las muchas expectativas que yo tenía míralo, ahí empieza Suleimán y el descarnado, las ilustraciones son increíbles y además, como deben de ser, tiene que ser un goce y un deleite visual y global, ¿no? Y es que lo consiguen, se adaptan al tono del cuento, es que no, para mí es una gozada, Aquí en el campo de género, vosotros que lo conocéis mejor, se editan muchas antologías, por supuesto, pero ilustradas se han editado recientemente. Yo creo que no hay, y sobre todo con este nivel, modestia, por la parte que nos toca. Bueno, pues decírselo a todos vuestros seguidores y seguidores y amigos y a la portera. Por poner otro tema, como lectoras de Las Mil y Una Noches, ¿hay algunos relatos o aspectos o cuál cuento o personaje os gusta más? Mira, yo por ahora me he leído, porque no me ha dado tiempo, empecé a leer el de Amparo, pero no me ha dado tiempo a terminarlo, y me he leído el de Pilar Pedraza, pero es que cuando yo leo a Pilar Pedraza me la leo 8 veces seguidas, porque me encanta. Entonces, claro. Pero Pilar hay que leérsela despacio, porque Pilar tiene... Los textos de Pilar tienen miga, quiero decir, ¿no? Que es lo bonito de los cuentos, ¿no? Que tienen muchas lecturas. Entonces, como es el primero, pues claro, estoy leyéndome 8 veces el de Pilar Pedraza y de aquí a la semana que viene, que tenemos una presentación, me habré leído los demás. No, pero estaba hablando, habéis hecho muy bien. ¿Tú has leído alguno de los otros, Amparo? Solo el de Pilar. Ah, bien.
Pero Yo vamos a ver. también Lo el de que me Pilar, porque si no me amenaza, aparece por ahí por el Messenger de Facebook no, y dice que me va a dar un bocado de mordisco que pero vamos, que está contentísima con la edición, me lo dijo, y nosotros honrado de tenerla a ella como a cualquiera de vosotros. A mí también me ha gustado bastante el de Alicia de la Fuente, me parece que es, si no me estoy equivocando. Sí, es Alicia de la Fuente, sí. Es sobre una vieja narradora, ¿no? Que evoca la narradora de Oriente, ahí está, que evoca con olores, con sonidos, con todo ese encanto que supone las 1001 noches. Pero lo que os estaba preguntando, perdón si no he sido claro, es del libro original árabe, ¿cuáles son vuestros personajes favoritos? ¿Os gusta más Ali Baba, Aladín, Jafar? A mí cuento así que me guste, porque además lleva lo que es la estructura esa de, otra vez, de el cuento dentro del cuento, que es lo bonito. Me gusta mucho el del pescador y el efrit, que es en el que de alguna manera encuadro yo el mío. Y luego hay otro cuento también que, bueno, como es de noche, ¿no? Se puede decir, el de, ¿cuál es el título? Que va cargado con muchísimo humor, que es Ali el tamaño del pene o algo así. Y bueno, y creo que es un relato muy... Perdona, Amparo, que no quiero que se me olvide. Esther Peñas ha escrito un magnífico prólogo para vuestro libro. Sí. Y es además alabando pues también la función de la narración y sus encantos y de los narradores. Y luego también en el monográfico de las 1001 noches hace un artículo sobre la sexualidad o el erotismo en los relatos de las 1001 noches, que muchos lo conocen, pero como han leído ediciones antiguas que estaban convenientemente censurada para los lectores juveniles, que yo no sé, muchos tuvieron que cortar, porque a poco que te metas, las 1001 noches de infantil tiene lo justo, ¿verdad? Pero bueno, Mira, ese es por ejemplo, uno de los aspectos a resaltar del libro que no se suele tratar. Luego, en el especial hay artículos sobre la cocina árabe, sobre pintores orientalistas, mil y una cosas. Dime, no, Amparo. No, el nombre del cuento es Ali, lo tengo aquí apuntado, Ali con el miembro grande. Ah. Y entonces, con ese humor, ¿no? Y esa sátira y esa sexualidad tan explícita que tenía en sí lo que el texto de las 1001 noches como tal, cuenta la obsesión que se tienen o que tenéis los hombres por el tamaño del pene. No, eso lo tendrán los que le falte, Amparo, ¿entiendes? O sea, no metas claro, a todos. por supuesto. Bueno, oye, una cosa que iba yo a decir. El otro día estuve en una librería, porque en la librería Mujeres tenían en el escaparate vuestro libro, y le hice una foto y tal para subir las redes. Sí. Y entonces, hablando con la propietaria, que fue muy simpática, luego le fui y le llevé un folleto de nuestros monográficos, y lo coge y lo mira y me dio con el folleto en las narices, porque dijo, no, si es que somos una librería especializada en autoras y estos son todos señores. Entonces, mi pregunta final es, ¿a qué autora deberíamos dedicar el primer monográfico de Graphic Classic u obra de autora? Bueno, tenéis a Mary Shelley y su Frankenstein. ¡Ah, míralo! ¡Ay, mira! Tenéis a Daphne du Maurier, sería una autora muy, muy visual Bueno, hombre, es que Mary Shelley es una clásica. Entonces, yo empezaría por Mary Shelley. Pero Daphne du Maurier es Vamos, en mi lista personal, porque cada uno aquí en Graphic Classic tiene la suya, no te vayas a creer. ¿Y tú, Amparo, tienes alguna idea?
Bueno, pues aparte de las que ha dicho Lola, a mí me parecería estupendo dedicar, por ejemplo, a Pardo Bazán. Sinceramente es muy nuestra y hay que reivindicarla también porque además Pardo Bazán hizo el primer relato, que es La Resucitada, que es el primer relato que se conoce de temática zombie mundial. Entonces yo creo que también hay que reivindicar un poco, entonces Pardo Bazán estaría muy bien. Y luego, no sé, yo qué sé, ya, bueno, si quieres... Imagínate que vendemos Graphic Classic tanto como los que ven The Walking Dead, ¿no? Pues entonces, bueno. Por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo creo que estaría bien, ¿no? Pardo Bazán yo creo que se lo merece. Y bueno, claro, ya si hacéis el monográfico de Pardo Bazán, pues tenéis que contar con Pilar Pedraza, porque tiene ese deje, ¿no? De Pardo Bazán. Tenéis que contar conmigo, que... No, pero Amparo, ¿a ti no te parecería que aparte de las clásicas como Mary Shelley, Pardo Bazán o Daphne du Maurier, porque aparte de Rebeca tiene relatos completamente góticos y fantásticos, pero por ejemplo la propia Pilar Pedraza, sería estupendo hacer un monográfico sobre ella, aunque sea actual. Sería un monográfico. Salir uno todas las semanas, yo lo digo mucho, pero no. Y de todas maneras, ¿sabes qué pasa? Que tenemos acostumbramos a hacer los homenajes tarde. Y las medallas, como decía mi abuela, después de muerto, entiéndeme, la cebra. Y es así. Yo creo que lo que dice Lola, o sea, un monográfico dedicado a Pilar Pedraza, claro que sí, por supuesto, porque es una grande del terror nuestra, es una gran... Yo estoy completamente de acuerdo con Amparo. No seamos tan góticos, Pedro. Homenajes a los vivos. A las vivas. Por supuesto. Y luego, bueno, pues mujeres, pues muchas. Por ejemplo, Daphne du Maurier, como dice Lola, claro. Pero bueno, también tienes a la grandiosa Shirley Jackson por ahí que... Bueno, también. Gracias, Amparo, sí. Que el terror ese de lo doméstico apacible que no es tal, es que es un exponente, Shirley Jackson es un exponente del copón. Entonces... Y bueno, y ya, bueno, yo es que ahí ya también incluiría, yo que sé, me metería, por ejemplo, con la maravillosa Amparo Dávila, porque a mí me encanta Amparo Dávila. Si no nos va a dar tiempo en vida a hacer tantos. Lo que hay es que sacar una colección de monográficos, Pero ¿sabes qué pasa? Que las cosas despacito, piano, se llegan a un Yo lo de Frankenstein, vamos a ver si lo conseguimos, me ayudáis vosotras. No quiero que se me olvide que a partir de ahora pues va a haber varias presentaciones en Madrid y en diferentes ciudades del libro, de la línea de Graphic Classic de monográficos en diferentes librerías, instituciones y demás. Ya lo iremos anunciando. Lola y yo la semana que viene, día 24, jueves a las 7, estamos en... Estudio en Escarlata. Y con Alicia también, y seguiremos ahí hablando y disfrutando, y están ustedes invitados para que se lo firme, se lo dedique. Nos ha contado muy poquito de su relato, pero bueno, así ya, la próxima ya le preguntaremos más. Y además la librería Estudio en Escarlata, que está ahí en Moncloa, es una librería especializada en género terror, novela negra, ciencia ficción, fantástico, y es estupenda, ¿eh? Sí, es el espacio perfecto para presentar. Claro, yo en cuanto supe que salía un nuevo libro, no habíamos estado antes, pues dije, ahí tenemos que estar. Y ahí estaremos. Y en otros muchos sitios, porque por desgracia las pequeñas editoriales tenemos que ir ahí puerta a puerta encajando los monográficos uno a uno, como los de las enciclopedias. Yo me veo ahí otra vez en ruta. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con vosotros. Esperamos que el público disfrute muchísimo. Compren el libro, es lo primero que decimos. Compren el libro. Si quieren que hagamos el de Frank. Léanlo y léanlo. Muchas gracias, Mar. Pues muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias por todo. Bueno, nos vemos prontísimo, ¿eh? En vivo. En vivo. Hasta luego. Adiós.